A nombre de Fundación, muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar del día de hoy, denominado El liderazgo en situaciones de crisis. El día de hoy nos va a acompañar, para nosotros los de Fundación Ecuador, realmente un lujo de expositor, el ingeniero Héctor Plaza Saavedra, ingeniero industrial y maestro en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Él ha sido gerente general de Poliquímicos del Ecuador por casi 20 años, gerente general de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer por cerca de 10 años. Actualmente ha retomado su actividad de consultor empresarial. Fue además ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. Su participación en el sector gremial ha sido bastante activa. Fue director y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, director de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Peruana, así como director del Consejo Consultivo Empresarial Andino. Desde el año 1984 es un rotario y además rotario destacado, actualmente miembro del Club Rotario Guayaquil Centenario, club que él mismo ayudó a formar, o de hecho formó. Ha sido además gobernador rotario en 2 periodos y actualmente es presidente del Instituto de Liderazgo Rotario Capítulo Ecuador. Si yo leo todo lo que es el ingeniero Plaza, les prometo que se nos acabe el tiempo. Pero sí quiero destacar algo que él ha incluido en su hoja de vida. Él con orgullo indica que está casado con Beatriz Ubilla Cedeño, que tiene 4 hijos y que además tiene una nieta que se llama Corina. Ingeniero Plaza, un gusto, gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Gracias, economista Poveda, qué generosa que es usted conmigo. Esto más que una conferencia quisiera que sea un momento de reflexión. El tiempo que tenemos pues no nos da para pues extendernos demasiado. Además es un tema que es bastante comentado. Vamos a hablar de liderazgo, de crisis, de pandemia. Entonces, repito, como una reflexión. Después de la charla tenemos oportunidad de comentar. Pues ustedes pueden comentar cosas, hacerme preguntas, mis criterios, mis ideas. Trato de no hacer juicio de valores, sino de pues, lo que sucede en el día a día. Tengo para hacer proyección. Sí, sí, por favor, Yulisa, le comparte el espacio, por favor. Está habilitado en este momento. Perfecto. Sí, aquí estamos. El liderazgo en situaciones de crisis es lo que me plantean que comente en este momento. Y pues sí, liderazgo y crisis, 2 términos muy profundos realmente, pero quisiera yo desde un inicio pensar en un liderazgo centrado en valores. Y es que el liderazgo se dice en tantas cosas, se lo confunde muchas veces con caudillos o cualquier pues, jefe de una pandilla, pues se lo nombra como líder, sea pandilla pues de cualquier índole. Por eso insisto yo siempre en mis presentaciones hablar de liderazgo centrado en valores, que es lo que tanta falta nos hace en este país y yo creo que alrededor del mundo. Estamos hablando de crisis. ¿Qué es crisis? Pues según la Real Academia Española, cambio profundo y de consecuencias importantes, un proceso, situación malo, difícil. Y en medicina, pues cambio brusco en el curso de una enfermedad. Estas 3 acepciones, pues tiene muchas más, son como 7 u 8 que trae la RAE, pero esta sexta yo creo que va un poco más empatada con lo que vamos a hablar de pandemia. Y acerca de la crisis, pues dicen que hay 2 tipos de crisis en las empresas, internas y externas. Claro, eso lo estaríamos hablando cuando nos remitimos a un periodo anterior a febrero o marzo del 2020. Si hablamos hasta el 19, pues sí, hablábamos de crisis internas cuando fuera algo tan pequeño como, por ejemplo, que pues tenían que desde la oficina, de una oficina, enviar información a la oficina central y resultaba que
pues se iba la luz o no estaba preparado todavía el reporte, y qué angustia, qué desesperación. Era un momento de crisis y había que solucionarlo. Y otras crisis externas que, dependiendo de la institución en la que uno estaba, podían sucederse. Siguiendo con el ejemplo, el ejemplo médico, pues en un hospital, pues imagínense esa contaminación de quirófanos que las hay, que causa pues muertes, y no precisamente por la enfermedad con la que llegan, sino por las bacterias que están en ese espacio. En una fábrica puede ser un incendio, pues en un banco que se vaya el sistema, etcétera. Son crisis que afectan a la institución externamente y además pueden afectar su credibilidad. Entonces, como que siempre había una especie de preparándose para esas crisis, donde había un solo vocero y más se pensaba en comunicación. ¿Qué debo decirle a la gente? ¿Qué es lo que pasó afuera? Me explotó una caldera y luego pues hubo heridos y muertos entre mis trabajadores, o el personal, un incendio y pues perdimos muchas cosas. Entonces siempre había un plan de crisis, inclusive comité de crisis, pero realmente la crisis que estamos viviendo hoy va mucho más allá de esta crisis interna y externa como se la señalaba antes. Entonces, ¿podemos prevenir o evitar la crisis? Pues realmente no. Y todavía no me refiero a la pandemia, sino solamente a las crisis que teníamos nosotros en el hogar, en las empresas, en las instituciones, sean privadas o públicas, o sean ONG, etcétera. Pero si no se puede evitar, sí podemos prevenir algo, disminuir el impacto negativo que estas causan. Repito, pero me estoy remitiendo, pues, para ser un poco más preciso, a diciembre de 2019. De ahí para adelante, pues, decir que alguien podía intuir siquiera que íbamos a tener esta pandemia, pues, no lo creo. Todavía no conozco a esa persona, no la han mencionado. Y disminuir el impacto negativo, no ha sido el impacto negativo hacia una institución, hacia una empresa, sino pues un impacto tremendo, gravísimo para el mundo entero. Esto fue global y lamentablemente nosotros en Guayaquil, nuestra ciudad, fue la que más padeció ese terrible problema. Pues aparte de perder familiares y amigos muy cercanos, teníamos nosotros el temor, el pánico de que caer también con esa enfermedad y que pueda sucedernos pues lo peor. Y nosotros los mayorcitos todavía más asustados, más preocupados estábamos. Y realmente un estrés tremendo. Estuvimos, más preocupados cuando comenzó esto, que oficialmente pues fue alrededor del 14 de marzo, aunque ya se sabía que en otros países, en China ya había estado desde diciembre, dicen, este problema, este bendito virus. Pero en Guayaquil padecimos mucho más que lo que se padeció en otras ciudades de nuestro país. Esta crisis comparable con una pandemia, pues no creo, no sabíamos nosotros lo que es una pandemia. Habíamos leído, habíamos escuchado que hace 100 años, hace 200, y curiosamente cada siglo, cada 100 años se producen estas pandemias. Había habido problemas más localizados, focalizados, como el ébola, etcétera, en países o en regiones del mundo, pero no a nivel mundial como en este caso. Y la pandemia, pues decimos que es una enfermedad epidémica, pues de epidemia ya muy fuerte, que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Repito, estuvimos hablando de que pues en la China comenzó, pero de repente estaba toda Italia contaminada, España, Estados Unidos, Alemania, Brasil y desde luego Ecuador, y llegó primero a Guayaquil. Inclusive pues, se suponía que solo llegaba a Guayaquil y no iba a llegar a otros lugares, y pues casi que nos querían separar. Por otro lado, cuando esta pandemia conlleva también no una crisis de salud, sino una crisis económica también. Crisis económica que todavía, para mi entender, no toca piso aún aquí en el Ecuador, y ojalá pues todavía le hemos llevado como muy suave. Parecería que Dios es ecuatoriano porque pues nos está bendiciendo con
Miren ustedes que ahorita mismo en Italia, en España, en Francia, en Italia, los presidentes o primeros ministros están dirigiéndose a su gente diciéndole cuídense, nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero el problema es de ustedes. Y créanlo que va a haber mucho más muertos. Entonces, esta sindemia se dice que este es un término no usado en medicina precisamente, sino para lo social se lo usó en el año 90, pues que la suma dice dos más epidemias. ¿Cuáles son esas dos epidemias que tendríamos nosotros? La de salud, la que le acabo de mencionar, y la económica también. Imagínense el grado de pobreza que tenemos en este país, el subempleado, que pues que es el porcentaje más numeroso de todo nuestro país, y es aquella persona que estando perteneciendo a la población económicamente activa, es decir, que está en edad de trabajar, no tiene un trabajo fijo, sino que lo hace en la calle. Estamos hablando de vendedores ambulantes, aunque subempleado también es aquel que no está afiliado al Seguro Social, por ejemplo. Y eso comúnmente ha sucedido con los profesionales independientes que han trabajado pues en su propia oficina, son sus propios jefes, pero económicamente tienen una mejor situación. Entonces es lo que se teme en el mundo ahora, que a esta epidemia de salud también se sume esta epidemia económica, epidemia de pobreza. Obviamente aquí va a atacar pues, a las personas, a los seres menos privilegiados de este planeta. Y como van a ver más adelante, pues se está hablando mucho que el Ecuador es uno de los países más desiguales que hay. Y pues decimos o pretendemos decir, el líder puede ayudar a superar o a disminuir los problemas que hay. Y de hecho ya se lo ha estado haciendo. Ojalá pues más adelante, si acaso se profundizan estos problemas, tengamos suficiente cantidad de líderes que desde sus casas, dentro de sus familias o en instituciones privadas o públicas, sean capaces de pues ayudar a mitigar los estragos de esta terrible crisis, esta pandemia que es terrible. Y pues cuando hablamos del liderazgo, nos referimos al líder y yo voy a pasar brevemente estas características. Dicen que un líder debe ser ético, un líder es honesto, un líder conoce su fortaleza y la aprovecha al máximo, un líder crece y hace crecer a su gente, colaborativo, es sobre todo solidario. Y yo lo enfatizo el del solidario porque pues en este momento y toda la vida el mundo lo que más ha necesitado es solidaridad. Y yo, pues como ustedes escucharon mi hoja de vida, soy rotario, estamos pensando siempre en los demás, así que por eso le doy mucho énfasis. Es apasionado en cuanto a lo que quiere desarrollar, quiere mejorar, porque no solo quiere que mejore su gente, mejorar él y su familia, sino también todo el mundo que lo rodea, visionario, porque está pensando qué cosa puede venir mañana, qué cosa puedo yo hacer por la gente, qué cosa puedo hacer por mi país. Y en estos momentos de crisis, repito también, de qué manera yo puedo ayudar a la gente o qué puede suceder, qué más puede suceder dentro de esta crisis. Pero además es realista. Dice, pues, es visionario, sí, sueño con lo que venga adelante, con un mundo mejor, pero también soy realista de que, pues, todos tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestra forma de pensar, actitudes y aptitudes diferentes, que yo creo que más vale eso nos lleva a conjugar algo positivo para las cosas que queremos realizar. Tiene seguidores, efectivamente, aunque ahora más se habla de que el líder, más que seguidores, debería tener es ascendencia sobre estos seguidores, ascendencia para pues que lo admiren, lo vean, lo señalen y traten de emularlo en esas características positivas que debe tener un líder. Inspira a los demás. Por esta misma razón de ser visionario y pues estar siempre adelante, porque si tiene seguidores es porque está yendo siempre adelante. Alguien que no es capaz de tomar la batuta e irse adelante, pues nadie lo va a seguir, no va a tener un solo seguidor. Inspira a los demás, es comprometido, influyente, innovador, realista, empático, comunicable y flexible. No es que todos los líderes tengan todas estas cualidades, pero tiene varias de ellas. Además, recordemos que hay estilo de liderazgo también, y un mismo líder puede tener cierto tipo de liderazgo o cierto estilo de liderazgo,
pero para determinadas circunstancias toma una u otra estilo de liderazgo que lo necesita para ciertos momentos, ¿no? Y es que hablar de líder o de liderazgo es bastante complejo. Miren que hace días cuando estaba preparando esta charla me metí a Google, a googlear como el verbo que hemos inventado nosotros. Y para el líder encontré 63.600.000 resultados, es lo que Google dice ahí, ¿no? Hay tantos resultados sobre el líder, sobre liderazgo en tiempo de crisis solamente. Miren que ya lo estaba seccionando. Liderazgo en tiempo de crisis, Google tenía 1.150.000 y por otro lado después cuando solo hablé de liderazgo o de crisis, 24.800.000 entradas pues, artículos o palabras o frases, libros que hablaban sobre estos temas. Así que no es fácil, por eso les decía, no soy tan, no debo ser líder porque no soy tan soñador para decir, sí, pues yo tengo la última palabra, yo sé mucho de liderazgo, por eso los invitaba a la reflexión, pero pues entonces por lo menos como realista sí me ubico. Entonces, y ahí comenzamos a hablar del liderazgo. ¿El líder nace o se hace? Porque esas son las discusiones que siempre hay. El liderazgo se enseña o se aprende. Y la diferencia entre el líder y el gerente o el administrador. Entonces, a mí lo que más me gusta hablar es sobre si el liderazgo se enseña o se aprende, porque pues tantos cursos y tantos seminarios de liderazgo que hay, entonces dice, es que yo enseño a ser líder. No, es la persona que cree que tiene cualidades para liderar algo o que quiere liderar en cierto momento, que se dedica a aprender, y yo digo aprender, agarrar estilos, características de líderes que pueden ser ejemplos para él y para la sociedad. Entonces, esta es la parte que más me gusta. El liderazgo, digo yo, no se enseña, ahí soy enfático, pero sí la persona que quiere liderar, pues, puede aprender viendo actitudes y estilos y características de otros líderes. Entonces, pues ya estoy contestando la primera pregunta. ¿El líder nace o se hace? Pues se hace, ¿no? Hablamos de que nacía porque pensamos que el carisma era el rasgo principal y básico del líder. Y pues yo recuerdo alguna vez que leía el libro de Peter Drucker, padre de la administración moderna, que decía, pues, no es verdad, pues hay líderes que tienen menos carisma que un pez muerto, decía. Y se refería, por ejemplo, a Abraham Lincoln, etcétera. Y nosotros cuando vemos que a alguna persona, político particularmente, hablan y dicen cualquier cosa, pero la forma que lo dice y es jocoso y todo, decimos, este es un líder, verdadero líder. Cuando realmente no es un caudillo cualquiera, porque pues se expresa lo que quiere con todo cinismo y convence a muchos de que pues él es diferente. Y la diferencia entre el líder versus el gerente, pues el gerente me refiero al CEO, a la máxima autoridad de una institución, de una empresa, que puede ser gerente general, que puede ser presidente, director ejecutivo, el principal accionista, presidente del directorio, etcétera, que pues él es la figura de esa empresa, de esa institución y por ende puede hasta ordenar. No es que tiene seguidores, pero sí personas que tienen que seguir casi al pie de la letra lo que él señala. El líder, al contrario, motiva por esta característica que había mencionado hace un ratito, hace que las personas se sientan identificadas con él y quieran seguirlo y quieran hacer de esa institución o esa empresa pues lo más relevante, lo más importante de una comunidad, de un sector, de un país, del mundo. Entonces eso un poco, repito, yendo así algo como casi que a la carrera. Y pues ahora decimos es el momento de liderar a su equipo y a la organización para afrontar situaciones desafiantes. ¿Qué más desafiante que esta bendita pandemia? Que repito, en el Ecuador y en el mundo, no sé si recién está comenzando, no quiero ser tan pesimista, pero pues como no conocemos su origen, no sabemos cómo combatirla, ni siquiera cómo tratarlo, cómo curarla.
Ya vemos que médicos y muy conocidos médicos han fallecido tratando de salvar vidas, no solo aquí en el país, sino en el mundo. Entonces, creemos que este es un momento para vencer otras dificultades, no siendo médicos, pero sí ejerciendo un liderazgo, repito, centrado en valores. Me perdona que sea insistente en este término de liderazgo centrado en valores. Entonces decimos, las empresas necesitan líderes capaces de adaptarse a las transformaciones del entorno y que consigan mantener el barco a flote a pesar de los continuos golpes de timón. Es que quién se hubiera imaginado en febrero, en diciembre, en enero, en diciembre del año pasado, en enero, febrero de este año, que alguien que estaba boyante vendiendo pues caramelos en la esquina o conduciendo un taxi o dirigiendo una fábrica, iba a decir en estos momentos, mira, no tengo trabajo, no tengo cómo dar trabajo a más gente, o la gente que tenía trabajo, a pesar de ser trabajadores informales, sabían que salían a la esquina de un lugar y vendían los que ellos tenían a mano y podían llevar el pan a su casa. Entonces, es un barco que sí, que puede hundirse. Felizmente creo que no está sucediendo por algunos personas creíamos, entre esos yo, realmente que iba a suceder algo más grave porque pues me ubicaba yo como después de la Segunda Guerra Mundial, no es que la viví, sino que la he leído, donde por los países que participaron en ella, pues, y que eran países fuertes, desarrollados, pues me acuerdo haber leído el caso de Alemania, que para ir a comprar un huevo una persona llevaba, me decían, una carretilla de billetes, porque eso es lo que valía el marco alemán en ese momento, nada. Y claro, nosotros como países pequeños, Ecuador o como un país pequeño, había sufrido vicisitudes, es verdad, de manera indirecta, no directa como había vivido estas personas. Entonces yo sí temía que suceda eso, y como pues creo que es verdad, todavía no ha terminado la pandemia, puede ser que resulte algo más duro, ¿no? Pero sí, es un liderazgo que los líderes tienen que saber, pues, que hay dos tipos de personas, dicen las crisis, ¿no? Los que lloramos y los que vendemos pañuelos. Sí, pues si me pongo a llorar y me inutilizo y no hago nada, no puedo hacer nada porque hay crisis, pues sí. Pero hay otros que lo ve llorar y dice, oye, necesitas secarte las lágrimas, yo vendo pañuelos, produzco, vendo algo. O sea, tengo otra actitud. Y recordemos que esta pandemia no es local, es global. Y ha cambiado muchas cosas, ha roto ya paradigmas. Yo tengo ahí, va a romper varios paradigmas, ya los rompió realmente. Y yo como rotario, los rotarios en el mundo, y aquí en Guayaquil particularmente, un poco mayorcitos, entonces había pues personas, rotarios mayores a mí todavía, que creían que no podían estar en una charla online como estamos por ejemplo ahorita, o que pues teníamos que reunirnos presencialmente porque era imposible de que nos conectemos a una PC, a una laptop, a un teléfono celular, a conversar, a discutir qué cosas, cómo podemos ayudar a los demás, y se lo está haciendo ahorita. Ese es un paradigma. Ciertos colegios privados tenían charlas virtuales de vez en cuando. Ya había universidades del extranjero que estaban dando diplomados, maestría y hasta doctorados semipresencial, o sea, parte presencial y parte virtual, y otros cursos de menor nivel que los daban 100% virtuales. Y pues esos son paradigmas, ¿no?, que se rompieron porque cuando nos vimos ante esta situación, también sentimos la necesidad de que pues deberíamos seguir hablando, conversando con la gente, resolviendo problemas, nuestros problemas y los de los demás. Y pues para eso hemos utilizado estas herramientas virtuales que tenemos. Y pues lamentablemente América Latina y el Caribe, dicen, una de las regiones más desiguales del mundo en materia de ingresos. El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la parte nacional, el 10% más pobre de la nación. Entonces eso que se comentaba antes y pues lo leíamos y lo veíamos, ya pues lo estamos comprobando que es una realidad que en el Ecuador y en el mundo. Y con esta pandemia pues ha habido sectores ganadores y sectores perdedores. Ganadores entre comillas, porque ningún sector gana cuando hay una crisis global. Repito, es global, no es solo de la ciudad, no es solo de la provincia, no es solo del país, es global.
Entonces, agropecuarios que producen alimentos, pues sí, porque pues teníamos que seguir comiendo. Y alrededor de esto, ya vamos a ver la logística también. Recuerden que pues pagamos nosotros lo que nos pidieran por un motociclista que nos llevara, que nos trajera alimento a las casas, procesadores de alimentos, el sector camaronero, el sector bananero ha seguido, yo creo, pues exportando y tengo una posición ganadora felizmente porque ellos contratan mucha mano de obra. Pero ¿por qué se dio esto? Porque si bien la pandemia fue global, no tuvo las consecuencias que algunos pensábamos que iba a haber. Es decir, si todo el mundo caía en crisis, entonces no iban a comprar tampoco, no iban a demandar alimentos como los nuestros. El camarón, el banano, el camarón, recuerden que pues decimos es un producto elitista, que el banano es un postre, etcétera, pero no a lo mejor no son tan esenciales como otros, ¿no? Los servicios de salud y cuidados personales, desde luego, es algo que siguió progresando. Servicios de seguridad, accesorios, equipos médicos, medicinas, comercio electrónico, las industrias tecnológicas, las plataformas de video. Es que el celular se volvió, si ya era parte de nuestra vida, de nuestro día a día, ahora con mayor razón, miren ustedes que hasta los niños lo necesitan para pues, las clases virtuales que se tienen. Entonces, entre comillas, hablo de sectores ganadores porque hay otros sectores perdedores, el turismo. Yo creo que la recuperación del turismo va a ser la más compleja, puesto que por la pandemia nadie quiere arriesgarse a salir a otro lugar, por la pandemia tienen menos capacidad económica, entonces esto es lo que menos se va, más padece y más tiempo va a necesitar por rehabilitarse. Lo que es transporte, igual, porque pues estamos limitando máximo 30% era antes, ahora 50% y por mucha presión se sube al 70%, pero eso es terrible. Construcción, bienes raíces. Construcción, pues porque pues yo no tengo para una casa, mejor guardo el dinero para cualquier necesidad que tenga de alimentos, combustibles, moda, porque yo puedo prescindir de eso, del vestido nuevo, el pantalón nuevo, etc. Productos suntuarios no esenciales, las importaciones hay que reducirlas porque pues el país está en crisis. Los teatros, cines, por lo mismo que decía del transporte, la capacidad que tienen de receptar pues es mínima. Entonces digo yo, el liderazgo hay que verlo desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista empresarial y cómo enfrentarlo, ¿no? Empresarial, pues ya les digo, dependiendo de los sectores, va a haber necesidad de más, de mayor preocupación, de mayor innovación, etcétera. En la pequeña y mediana industria tiene mayores dificultades que la gran industria, porque la gran industria por su misma estructura, pues tiene personas que más dedicadas que pueden pensar mejor y más. En las pequeñas y medianas industrias y en todas las empresas en general tenemos que ir revisando costos porque el Ecuador pues tenemos tenemos dolarización y gracias a ello nos hemos podido mantener mucho tiempo, pero también el costo de vida de Ecuador ha subido muchísimo y en el momento que tenemos esta pandemia y la gente tiene menos capacidad económica y demanda menos productos, tenemos más dificultad para vender los nuestros, entonces debemos tender a una reducción de costos, que eso va a depender mucho de nosotros, de la competencia, pero también hay ciertos factores de ciertos costos que no dependen de nosotros, sino del gobierno, por ejemplo, energía eléctrica, agua, etcétera, que debían ir reduciéndose también, desde el punto de vista familiar también, porque pues ya pues no compremos, no nos estresemos, cuidémonos. Si tenemos hijos jóvenes, cuidados, quieren salir mucho a la calle, contagian a los mayores, etc. El tema educativo ha sido tremendo. Ya ven que pues fue fácil decir, pues sí, no hay educación presencial, la hacemos todo a través virtualmente.
pero pues virtualmente cierto sector socioeconómico muy elevado y de las ciudades más grandes del país. No es lo mismo en los barrios marginales de nuestras grandes ciudades y el sector rural, donde no tienen, por un lado, no tienen el equipo con que conectarse y a lo mucho tienen un celular, pero son 3, 4 miembros de la familia, porque recordemos también que la gente estaba trabajando desde su casa, el teletrabajo que se llama, en la zona rural ni siquiera tienen wifi para conectarse. Entonces, son problemas serios que tenemos en el tema educativo, aparentemente de fácil solución, pero que estamos viendo en la realidad no es así. El comunitario, pues sí, ¿qué hacemos? En la comunidad no podía salir y yo siendo parte de Hogar de Cristo también sé lo que sucede en Monte Sinaí, por ejemplo, un sector densamente poblado y que claro, no lo dejamos salir a que vendan nada a su trabajo, a su manera de conseguir ingresos. Entonces era gente que se podía morir de hambre. Entonces tenemos también que idearnos cosas para que la gente lo haga. Hablamos de huertos familiares, hablamos de ciertas herramientas para que ellos puedan subsistir. Y en lo político, que es lo más grave, no es lo último, pero pues sí lo coloqué al último porque ya ven la crisis económica del país antes de la pandemia y con la pandemia pues mucho más terrible. Un presidente, y esto no estoy haciendo juicio de valores, sino que trato de ser objetivo, que por su edad era más vulnerable, que por su estado físico también era más vulnerable. Y bueno, yo creo que nos jugó la suerte ahí también que hubo un vicepresidente joven que pudo liderar este tema, el combate a esta pandemia. Al no saber nosotros de dónde nacía esto, que no lo sabemos todavía, este virus y cómo combatirlo, estamos hablando de vacunas y hablamos de fechas para tener vacunas, pero nada en concreto. Entonces digo, el tema político es el más agudo. Nosotros coincidentemente estamos en un proceso político, en diciembre 31, el 1 de enero comienza la campaña, hay elecciones en febrero y en mayo nuevo gobierno. Entonces es un país que tenemos que cuidarnos mucho, que tenemos que ser más solidarios, que tenemos que ser más responsables, que tenemos que ser más ahorrativos y algunas cosas más, que sabemos que no hay mayor ocupación, que ya había el nivel de desocupación o de subocupación era bastante elevado, que ahora va a ser mucho más alto. Entonces digo yo, ¿qué podríamos hacer? Va a depender de nuestra solidaridad y actitud, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde queremos servir, a quién queremos ayudar, porque no es solo a nosotros, a nuestras familias, al vecino, es a nuestros familiares que tienen problemas mayores a los nuestros, pues comunidades mucho más pobres, con menos capacidad con menos aptitud. ¿Y qué podríamos hacer? Yo digo, depende de nuestra capacidad de liderazgo y por eso yo les decía que es una reflexión que los invito a hacer a cada una de las personas que me están escuchando y viendo, porque depende a quién queremos llegar, ¿no? Y cómo llegar a esa gente. Entonces, por eso yo insistí desde el comienzo en un liderazgo centrado en valores, en mirar a los demás. Tenemos necesidades nosotros, pero hay otros que tienen más. Y que pues debemos mirar mucho más a nuestros vecinos, a nuestros familiares, etc. Entonces el tiempo se nos agotó realmente, yo les decía, es un tema bastante denso, largo, pero los invito a la reflexión y nos vamos a quedar con unos minutos para que ustedes, si quieren hacer comentarios, que sean tales comentarios, que no sean otra charla. Y pues cualquier inquietud, pregunta, consulta hacia mí, pues encantado de poderles darles mi criterio, que es muy personal y nada más que eso, ¿no? Así que muchas gracias por su atención. Poner freno a la corrupción, esto estaba viendo lo político, me está olvidando de esta lámina que para mí es la más importante. Poner freno a la corrupción en medio de una pandemia es más importante que nunca. Y esto sin hacer juicio de valores otra vez, pero que la corrupción subsista y se profundice en estos momentos es un acto no es un ladrón, es un acto criminal realmente, ¿no?
Entonces los avances contra la corrupción pueden lograrse incluso en las condiciones más adversas, dice el Banco Mundial, que está tratando de hacernos reflexionar a todo el mundo en que debemos luchar contra estos actos de corrupción, porque pues el liderazgo centrado en valores nos corresponde a todos, no solamente a las personas no políticas o al sector privado, sino a toda una sociedad, a todo el mundo, ¿no? Así que pues ahí quedo para preguntas, comentarios, y muchas gracias ahora sí por vuestra atención. Gracias, economista Poveda. Muchas gracias, ingeniero Plaza. Mire que antes voy a robarle la palabra a alguna persona que a lo mejor esté interesada en preguntar algo o compartir algo. Antes que nada, recuerdo que en este momento se acaba de ubicar en el chat el vínculo en el cual ustedes tienen que llenar sus datos si ustedes requieren el certificado de participación a este evento. Viendo todo lo que usted ha explicado y tratando de pensar, yo no voy a decir en el futuro, sino en el presente, porque por algún motivo en particular las personas creen que los jóvenes y los niños son el futuro, cuando yo creo que son justamente los que están haciendo cambios y transformaciones desde sus espacios, porque ya hemos visto qué es lo que ha sucedido en Chile, estamos viendo las manifestaciones que tienen aquí mismo en Ecuador, los sectores o los abanderamientos de ciertos temas que tienen los jóvenes. Y mi pregunta vendría a ser algo así como, ¿cómo podríamos hacer que los millennials y los centennials enfocaran sus actividades o pudieran desarrollar sus capacidades para ser líderes enfocados en valores, que creo que es algo que le hace mucha falta a la sociedad? Ok, gracias. Sí, le decía yo hace un rato, comenté que el liderazgo pues no se enseña, uno lo aprende, y se aprende casi siempre con el ejemplo. Y yo no sé por qué ahora que estamos mayorcitos le echamos la culpa a los jóvenes. Nosotros también fuimos jóvenes, fuimos diferentes. Entonces yo creo que ellos están siendo, y el ser el adolescente en particular, usted lo conoce que hay. Entonces un poco nosotros tenemos que, con el ejemplo, enseñarles a ellos que somos solidarios, que estamos vivamente interesados porque la comunidad prospere, y no echarle la culpa de esto, de todos los males a la juventud, al revés. Yo creo que, como usted dice, no son el futuro, son el presente, y están tratando de cambiar las cosas a su manera, porque nosotros mismos criticamos a la clase política. ¿Y cómo ellos no lo van a hacer, por Dios santo? Si también lo viven y también lo padecen y también lo sufren. Entonces, no es que los millennials son irracionales, no. Lo que sucede es que están viendo estas cuestiones, lo que sucede el día a día en todo el mundo, y se rebelan, ¿no? Son más abiertos, más amplios, están pensando más en derechos. Nosotros fuimos más sumisos cuando muchachos, pues no podíamos ni siquiera levantarle la mirada a nuestros padres. Ahora ya no es así. Entonces, no se trata de coger al millennial o a los centennial y decirle, ¿sabes qué? Cambia tu actitud, tú estás equivocado, tú estás mal, porque no conseguimos nada positivo, al revés, conseguimos una respuesta más fuerte de ellos, ¿no? Aquí Jessica Aroca pregunta, ¿cómo podemos desde casa, desde la academia, fortalecer el liderazgo entre los niños y jóvenes para transformar positivamente este país? Qué linda pregunta, pero ojalá tengamos también estemos dispuestos a tomar acción en todo ello, ¿no? En la familia, pues, el centro de todo, pues, nuestra actitud, nuestro ejemplo. En la educación, es que, a ver, los profesores, esperamos todos que los profesores sean quienes inculquen valores a nuestros hijos. Y la primera escuela no es el hogar, ya nos olvidamos de eso. Nosotros fuimos criados con valores por nuestros padres, básicamente, ¿sí? Y ahora ya nos desligamos de esa responsabilidad, ya no es nuestra, ahora es de los profesores. Y ya ni le decimos maestros, ahora son profesores. Y claro, y los profesores son malos, y los profesores esto, y los profesores... Antes era por vocación, sí, pero tenían vocación, todavía la tienen, pero también tenían cómo comer y vivir bien. Pero pues yo creo que tenemos que reflexionar mucho más y todos en su conjunto.
nosotros los mayores seguimos creyendo que tenemos valores porque lo decimos, como lo progonamos, pero de repente vamos a un cargo público y no lo ejercemos como debe ser, porque de repente estamos en nuestra casa y nos gustan las cosas fáciles, o hacemos negociados, o de repente nuestros hijos se dan cuenta, ¿cómo es posible si mi padre gana $2,000, $3,000 mensuales y ya se acaba de comprar un carro de $60,000, $80,000 y nos llevó a pasear a Estados Unidos, a Disney World, a Miami, y tenemos ropa de marca? Ellos se dan cuenta que no es que le estamos inculcando valores, le estamos inculcando precios, que no es lo mismo. María Murillo dice, actualidad. También ahora en las diferentes empresas privadas como públicas se ha destacado el desempeño en las personas con necesidades especiales. Tienen talentos y participación, lo que antes no se veía en mis tiempos. Claro, indiscutiblemente falta mucho por la inclusión. Sí, exacto. La primera escuela de los padres, o decir, la primera escuela es de los padres. Palabras replicadas por una docente. Es una reflexión que comparte con nosotros María, ¿no? Qué bueno, gracias María. Bueno, yo creo que efectivamente el tema del liderazgo es un tema súper interesante, que nos puede abrir una serie de espacios de discusión y que nos tomaría mucho, porque como bien usted lo decía, el liderazgo también hay que aprenderlo, y creo que dentro de las estructuras de las charlas que se pueden dar, vamos agarrando información que posteriormente podemos implementar. Sin duda, el país necesita líderes, hombres y mujeres que estén dispuestos, yo creo que el término es, estén dispuestos a servir, pero que también estén dispuestos a guiar a las personas que están en su entorno a ser mejores, a superarse. Yo a veces vinculo mucho el tema del liderazgo, como usted lo decía, con la solidaridad. Un líder debe... diría yo, no que estén dispuestos, que estemos dispuestos, todos. Sí, todos, sin excepción. Me pongo en el espacio, exactamente, sí, es algo que nos corresponde a todos como ciudadanos, es un deber y un derecho que deberíamos de ejercer. Al no existir más preguntas, quiero agradecer al ingeniero Plaza por la interesantísima conferencia. Aquí hay una última opinión. Dice, yo quiero opinar que el mejor líder es la persona que es líder en su familia, líder en el hogar, líder en la sociedad y líder en su lugar de trabajo. ¿Considera usted lo mismo que yo? ¿Existe igualdad en esa ecuación? ¿Qué opina, ingeniero Plaza? Sí, definitivamente necesitamos ejercer un liderazgo real, como decía, centrado en valores, y los valores no solamente se los tiene en un sitio, se los tiene en otro. Nosotros en Rotary tenemos la prueba, un código de ética, que es la prueba de cuadro, de lo que decimos, hacemos y vemos, es la verdad, es equitativo para todos los interesados. O sea, no es lo que los otros hacen, lo que nosotros hacemos, y tiene que ser en el trabajo, en la profesión, en el hogar, en todos los lugares. Y repito, ser solidarios. La solidaridad es lo que nos va a ayudar a salir más rápido de esta pandemia, que por el momento es de salud, pero puede ser que ya es de valores, y que puede ser económica también, y muy triste para nuestro país. Listo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, ingeniero Plaza. Espero que esta no sea la única y la última oportunidad que tengamos para compartir sus conocimientos con nuestro público. Y a todos, gracias por su participación, y no olviden que en el vínculo que se publicó necesitamos que pongan sus datos para que puedan recibir su certificado de participación. Entonces, muchas gracias a todos, a nombre de Fundación Ecuador, y esperamos seguir contando con su participación permanente en nuestros espacios de diálogo virtual. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchas gracias.